Hola, en este video vamos a hablar de un tema interesante que corresponde a los oligopolios. Vamos a hablar específicamente de cuando se puede dar una confabulación o bien cuando se puede dar una guerra de precios. Bien, vamos a empezar mostrando algunos ejemplos en América Latina. En Colombia apareció en los medios de comunicación hace algún tiempo que tres compañías en el mercado de los cuadernos acordaron durante algún tiempo los precios y así evitaron lo que llamamos una guerra de precios. Es decir, estos diferentes productores entre ellos decidían juntos si subían o bajaban los precios. Igual en algún momento se habló de que los productores de azúcar juntos obstruían entonces las importaciones de otros países. Esto aparentemente no se llegó a aprobar y es que por lo general nada de esto son acuerdos escritos. O sea, es realmente difícil probar esto. Igual en Colombia se ha hablado de posibles acuerdos entre productores en los mercados del arroz, del cacao, de los pañales, entre otros. En Perú, por ejemplo, se ha hablado de que ha ocurrido esto en el mercado del papel higiénico, que los productores se ponen de acuerdo para fijar los precios y fijar diferentes condiciones comerciales. Y también ha ocurrido en mercados de alimentos, de cemento, de pesca, de transportes y otros sectores. Similar en México, donde se ha hablado que ha ocurrido esto en el mercado de las tortillas y la masa de maíz, donde los productores han hecho acuerdos para aumentar los precios. Igual en el caso de las farmacéuticas, especialmente que se ponen de acuerdo en sus ventas al sector público, los bancos y otros sectores. Acá en la parte inferior están los links de los cuales he tomado toda esta información si ustedes quieren verificarla. Aquí el asunto entonces es que los productores dejan de competir y empiezan a ponerse de acuerdo. Entonces, en un mercado competitivo se espera que el consumidor tenga una serie de alternativas y que de esta manera entonces el consumidor elige. Este mercado competitivo permite aumentar la producción y en determinado momento los precios tenderán a bajar. Los productores tratarán de conquistar al consumidor con mejores características de su producto, pero también con un mejor precio. Y esto entonces incrementa la eficiencia. Se producen bienes que el consumidor aprecia más y a un precio más bajo. Lo contrario es un monopolio, donde hay un único oferente, hay un único productor, el consumidor solo tiene esa única opción y esto normalmente tiende a limitar la producción y a subir los precios. Es decir, se genera una ineficiencia en términos de que el consumidor ya no tiene entonces alternativas y generalmente el precio es más elevado. Un punto intermedio entre el mercado competitivo y el monopolio es entonces el oligopolio. Un oligopolio es cuando hay pocos oferentes. Por supuesto, la palabra pocos es relativa. Pueden darse dos, podrían ser tres, cuatro. Eso es relativo, igual que en un mercado competitivo se espera que hayan muchos productores. Bueno, ¿a partir de cuántos muchos? Por lo general, en un mercado competitivo, el muchos quiere decir que ningún productor por sí solito puede controlar una parte importante del mercado. En el oligopolio, ese pocos significa que hay algunos que tienen un control suficiente del mercado. Entonces, pueden influir sobre los precios, pueden influir sobre las condiciones del mercado. Entonces, estos pocos oferentes podrían ponerse de acuerdo y actuar como si fueran un monopolio. O sea, si hay dos productores, que eso le llamamos generalmente un duopolio, dos productores y ambos se ponen de acuerdo para subir los precios o para modificar alguna otra condición, entonces ellos están actuando como si fueran un único oferente. Entonces, al final el consumidor no tiene dos opciones, sino que estos están de acuerdo en su actuar. Y entonces por eso se considera que eso también trae una ineficiencia. Agustín Cournot, Francis Ellsworth, Edward Chamberlain, Paul Sweezy, George Stigler son diferentes economistas que han tratado el tema del oligopolio y que han desarrollado diferentes modelos para tratar de explicar cómo se comporta una empresa en oligopolio. Y así explican entonces cómo las empresas reaccionan una frente a la otra, cómo pueden alcanzar el equilibrio del mercado. En este video queremos verlo nada más a nivel conceptual. Sin embargo, en este link www.auladeeconomia.com
raya inclinada microap-material9.htm, que es esta página que estamos viendo aquí, usted puede encontrar una amplia descripción de los modelos de oligopolio y si le interesa entonces profundizar en la parte gráfica, en la parte matemática y en los diferentes planteamientos de estos economistas, aquí puede encontrar toda esa información, que es realmente interesante. Ahora bien, regresando a nuestro tema, lo que nos interesa saber es que diferentes economistas han expuesto entonces la forma en que opera un mercado de esta naturaleza. Ahora bien, veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos una primera empresa y tenemos una segunda empresa, tenemos un duopolio, o sea, un oligopolio de dos empresas, y entonces el precio del artículo es de $20. En determinado momento, ambas empresas tienen un precio igual. Entonces la empresa 1 quiere ganar más mercado. Una alternativa para ella es bajar el precio. Supongamos que la empresa 1 baja el precio a 19. Entonces, la empresa 2 podría reaccionar y bajar su precio a 19 también. En consecuencia, la empresa 1 decide bajar aún más su precio, llevarlo a 18. La empresa 2 reacciona y lleva su precio a 18 también. Así que entonces la empresa 1 decide bajar su precio a 17. Estas empresas han entrado en lo que llamamos una guerra de precios. Muchas veces una guerra de precios puede llevar incluso a tener pérdidas a ambas empresas porque en determinado momento pueden bajar demasiado los precios. Las guerras de precios las hemos visto en diferentes países y en distintos mercados. Aquí vemos un ejemplo en México, en supermercados, o en Colombia lo vemos en gimnasios, o en Perú lo vemos en farmacias. Así que entonces usted puede encontrar también en cualquier otro país al menos algún ejemplo de una guerra de precios. Es decir, las empresas entraron a competir bajando y bajando cada vez más los precios. Como esto disminuye a partir de cierto momento las ganancias, entonces muchas veces las empresas evitan esto. Así que entonces la empresa 1 y la empresa 2 que tienen este precio en 20 podrían mejor ponerse de acuerdo. A esto le llamamos un acuerdo de colusión o una confabulación o un cartel. Entonces estas dos empresas llegan a este acuerdo generalmente sobre el precio, pero también podría ser sobre la distribución del mercado o sobre algunos otros aspectos. Y entonces las empresas deciden, ¿verdad? Se reúnen los empresarios y deciden, bueno, vamos a subir el precio en tanto, ambos. Entonces, en vez de competir, estas empresas empiezan a cooperar entre ellas. Esto generalmente es considerado una práctica monopolística y es penado por la legislación de la mayoría de los países. Entonces existen leyes antimonopolio que castigan este tipo de cosas. En el mundo se han dado carteles famosos. Tal vez de los más importantes ha sido el de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o el de la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Ahora bien, supongamos que tenemos a la empresa 1 y la empresa 2 y ellos llegan a un acuerdo para mantener el precio en 20. Entonces la empresa 1, si cumple el acuerdo, no va a bajar el precio a 19, la empresa 2 tampoco lo va a bajar a 19. Ese es el acuerdo al que ellos han llegado. La pregunta es, ¿funcionará este acuerdo? Para esto tenemos entonces que resolver dos problemas. Lo primero es, ¿cuánto debe producir cada empresa para que el acuerdo sea mutuamente beneficioso? Es decir, la empresa 1, si quería bajar el precio a 19, es porque posiblemente deseaba producir más. Entonces tiene que llegar a un acuerdo no solo acerca del precio, sino también acerca de la cantidad con esa empresa número 2. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la OPEP, cuánto es la producción diaria de los diferentes países que la conforman. Entonces, por ejemplo, vemos que la cuota de Arabia Saudita es muchísimo más grande, por ejemplo, que la de Angola. Entonces, quiere decir que aquí tiene que haber un acuerdo tal que Angola se sienta satisfecho produciendo solo 1.7 millones de barriles en vez de 9.6 como lo hace Arabia Saudita. Entonces, esto es un problema importante y que puede hacer que el cartel no sea exitoso. Ahora bien, la segunda pregunta que tenemos que responder es que cada empresa se verá tentada a rebajar el precio y así aumentar su propio beneficio. Entonces, ¿cómo logramos que haya confianza tal que las empresas no incumplan el acuerdo? Aquí vemos, por ejemplo, nuevamente datos para la OPEP, cómo
la cuota, que es la raya en color, la barra en color más claro, muchas veces, o prácticamente para todos los casos, no coincide con la verdadera producción de los países. Es decir, algunos países producen más que su cuota. Entonces, lo que tenemos aquí es que principalmente estos países más grandes, casi todos ellos empiezan a producir más. Entonces, si los países incumplen con su cuota, eso va a hacer que en el futuro sea más difícil que el acuerdo sea creíble y por lo tanto posiblemente iría a fracasar. John Nash, un famoso matemático que hizo importantes aportaciones en el tema de la teoría de juegos con muchas aplicaciones en la economía, habló de algo que hemos llamado los equilibrios de Nash. Esto puede verlo usted con un poco más de profundidad en este link en www.auladeeconomia.com/microap-material 9b.htm. En el link anterior no tenía la B, este sí tiene la B. Aquí lo que encontramos es la descripción de la teoría sobre teoría de juegos. Y entonces aquí puede ver usted, bueno, conceptualmente qué es un juego, cómo funcionan, diferentes perspectivas acerca de los juegos y luego todo lo que se refiere a los equilibrios de Nash. Entonces supongamos que tenemos a la empresa 1 y tenemos a la empresa 2. Entonces esto es lo que en teoría de juegos llamamos los jugadores. Son entonces aquellos actores los que toman decisiones. Ahora tenemos lo que llamamos las estrategias. Estas dos empresas se han puesto de acuerdo para mantener el precio y no competir. Este acuerdo es ilegal. Supongamos que por alguna razón las autoridades se han dado cuenta de este acuerdo y entonces son llevados a un juicio. Como esto normalmente no tiene un contrato, no hay papeles firmados, no hay nada, entonces depende mucho de que alguno de las partes confiese y delate al otro. Entonces el fiscal decide plantear dos alternativas. Estas son las estrategias, los posibles cursos de acción. Así es que la empresa 1 podría confesar que ha incurrido en esta práctica o podría no hacerlo. Así es que las estrategias son no confesar o confesar. La empresa 2 tiene las mismas dos opciones. Entonces, aquí estamos hablando de que se van a combinar las acciones de la empresa 1 con las acciones de la empresa 2. Ahora bien, existen lo que llamamos las recompensas. El fiscal le dice entonces, digamos a la empresa 1, si usted confiesa y también la empresa 2 confiesa, entonces vamos a darles una pena reducida. Ahora, el fiscal también le dice a la empresa 1, si usted confiesa que ha incurrido en esta práctica y la empresa 2 no lo hace, usted se va a quedar sin castigo y el castigo lo va a tener solo la empresa 2. Si la empresa 1 no confiesa y la 2 sí lo hace, entonces va a haber una pena elevada. Si la empresa 1 confiesa y la otra no, entonces tiene también una pena reducida. Esto entonces genera un incentivo para que confiesen. Esto es lo que llamamos en teoría de juegos el dilema del prisionero. Ahora bien, George Stigler, que lo vimos hace un rato, demostró que la desconfianza natural del ser humano tiende a hacer que este tipo de acuerdos fracasen por sí solos y que es muy difícil que tengan éxito. Sin embargo, la mayoría de los países aprueban legislaciones contra estos carteles, a pesar de que Stigler cree que por sí solitos van a fracasar. Le invito a visitar www.auladeeconomia.com, darle me gusta a este video si le ha sido útil, suscribirse en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.